Empezaremos con la introducción. Se recomienda mucho anotar, escribir de alguna forma en el celular, en hojas, en cuadernos, porque es información que la necesitarás cada mañana para decir lo que me imagino igual dices, pero con mayor entendimiento. Comenzaremos con el concepto del rezo. El rezo como tal. Segunda vez, ¿verdad? Segunda vez. El rezo como tal. ¿Cuál es su función? ¿Por qué hay que rezar? ¿Cuál es la idea de esta comunicación con el Creador? Si yo le alabo, ¿es para que Él se sienta bien? Perdón que me exprese así. ¿Es para hacer la barba antes de pedir? Ay, qué grande eres, qué grande eres, qué grande eres. Dame. Si es para pedir, únicamente para pedir, perdón. Dios no sufre de amnesia. Ya se lo pedí la mañana, la tarde otra vez, la noche otra vez, todos los días. Si es para pedir, tengo una sugerencia. Nos paramos a rezar, hola Dios, lo mismo. No hay cambio. ¿Ya? ¿Cuál es la función y la importancia en el judaísmo del rezo? Para responder esta pregunta necesitamos saber la traducción correcta de la palabra tefilá. ¿Alguien tiene idea qué significa tefilá en hebreo? Tefilá, ¿de qué palabra viene? Sorprendentemente, es una palabra muy poco conocida en hebreo incluso, que viene de la raíz palel, que es juntar, juntarse. Aparece en muchos términos, versículos. Naftalí se llamó así por Rachel. Es pegarse. El rezo, su misión es que te apegues al Creador. Esa relación tú y Dios se realiza a través del rezo. Estaba leyendo esta mañana que muchas cosas se hacen para relacionarse con Dios. Ejemplo, mitzvah. ¿De qué palabra viene mitzvah? Orden. Pero además de orden, de tzibuy, viene la palabra tzavta. Si yo digo a mi amigo, vamos a sentar a tomar un café, betzavta, junto. Mitzvah es porque te junta con el Creador. El estudio de Torah es para juntarte con el Creador. Pero fíjense qué detalle interesante. ¿Puede uno estudiar Torah y no conectarse con el Creador? Sí. Cultura general. Me fascina. Qué interesantes conceptos. ¿Puede uno, escuchen bien el término, no creer en Dios y fascinarse de la Torah? ¿Sí o no? Sí. Es cuchi, es bonito, afila la mente. ¿Puede uno hacer suká desconectado de Dios? También. Una vez me acuerdo, cuando era niño, fui con mi papá a rezar y rezábamos muy lejos de casa. De camino, era Sukkot, me fascinó visitar toda la Sukkot en el camino. Entraba, salía, me asomaba a ver cada uno con su suká que hizo, cómo no alcanza el nivel de belleza de la mía. Eso es lo que me fascinaba ver. En una de esas, Hag, la noche de Sukkot, era Shabbat o Hag, una suká, escucho ruido de niños, dije, wow, de afuera se ve grande. Me asomo a ver la suká en el Hag y veo una pantalla de película y todos los niños sentados viendo una película en la suká. ¿Puedes jugar a la ficomán y no tienes que ver con Dios? Sí, cuchi. Hay gente que prende Hanukkah
Y esta tradición, muchas cosas puede uno hacer. ¿Cuánta gente no creen en Dios y hacen Brit Milá? ¿Sí o no? Es decir, las mitzvot son para juntarse y puede hacer que no te juntes. La Torah es para juntarte y puede hacer que no te juntes. La tefilá, si sabes lo que estás haciendo y estás pidiendo, no puedes no comunicarte con el quien le estás pidiendo, a menos que vienes de un manicomio. Si estás hablando, ¿a quién estás hablando? Al Creador. El problema que tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema como creyentes y como rezadores? No. ¿No existe la palabra rezadores? A partir de hoy sí. Como rezadores, tefiloteros, ¿qué pasa cuando te acostumbras a rezar demasiado? Se convierte en automático. Y escuchen la frase, anótenla, es frase sabia. La leí en un libro de este Shabbat, dice así: cuando se achicaron los cerebros, se encogieron los corazones. Cuando el cerebro se achica y ya no entiendes lo que haces, ya es rutina, ya es automático, ya no tienes información de lo que haces y por qué lo haces, el cerebro apagado, ¿qué causa? Que el corazón no se prende. Se los dije una vez. ¿Cómo se llega al corazón? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se odia? ¿Cómo se siente algo? ¿Cómo se llega al corazón? Solo por medio del cerebro. Si yo te hablo mal de una persona que va a entrar, mal, te lleno de información de la maldad de esa persona. Cuando entra esa persona, ay, no me cae bien, no me late esta persona. Si te hablo bien, ay, qué buena esta persona. Tefilá, ¿dónde está escrito en la Torah que hay que realizarla? Hello. ¿Hay un versículo en la Torah que diga, deben de rezar? ¿De dónde aprendimos que hay orden de rezar? No, pero los Avot, no está escrito, ok, también, está bien. No porque Abraham lo haga, o Isaac o Jacob, yo tengo que hacerlo. Si Dios quiere que yo lo haga, ¿qué me tiene que decir? Hazlo. ¿Qué desayunaba Abraham? ¿Ah? Huevo frito con frijol, ¿va? Por eso tienes que tú desayunar así, ¿no? Es decir, si la Torah no me lo ordena, ¿hay una orden que Dios dijo que hagamos Brit Milá? Sí, además de la que cuenta con Abraham, que Dios le dijo a él que lo haga, te tiene que ordenar a ti que lo hagas. ¿Dónde está escrito en la Torah? Rezar. Dice el Rambam, Ul ovdo bechol levavchem, sírvele a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo se sirve a Dios con corazón? ¿Qué es ese orden? Sacrifícame, entiendo. Haz tefilín, entiendo. Haz sukkah y agarra lulav, entiendo. Sírvele a Dios con tu corazón. ¿Cómo se cumple eso? Dice el Rambam, en nombre de Jajamim, es el rezo, que se realiza de corazón. Es decir, que si no recé de corazón, no cumplí bien este precepto. ¿Cómo hago para rezar de corazón? Prendiendo el cerebro. ¿Cómo se prende el cerebro? Estudiando. Porque si yo no sé qué es lo que digo, aunque intente todo el día pensar y pensar, voy a terminar más inventando que atinando. ¿Quieres saber algo en el judaísmo? Estúdialo. Si hay una obligación a cada yudí y yudía, especialmente en estas generaciones tan difíciles de educar, tan difíciles de transmitir, con tanta competencia mundial, si hay una obligación a todos nosotros es estudiar, pero no estudiar superficial, estudiar a fondo. Cuando hablamos del rezo, quiero que sepan,
El Sidur es uno de los libros judaicos más profundos que existen. Cuando se empieza a escribir el Sidur, les voy a hacer un poco de historia. Hasta la destrucción del primer templo, ¿cómo se realizan los rezos? ¿Habían rezos antes o no? No sacrificios, hablo de rezos. ¿Habían rezos o no? ¿Rezaban? Puedes decir, no sé. ¿Rezaban o no? Vamos a ver. El rezo siempre existió. Solo que no había texto. Cada uno se expresaba como le daba la gana. Cada uno se expresaba con sus palabras. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A la hora que quiera. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que quieras. Era barra libre. Di lo que quieras, a la hora que quieras, las veces que quieras. En un momento dado, dice el Rambam, a raíz de la destrucción del templo y el primer exilio de los judíos a la diáspora, se perdió mucho de la sabiduría de cómo rezar, de la tradición de padre a hijos, comunidad. La gente ya no sabía cómo se expresa. ¿Qué pasa cuando no hay tiempo fijo para rezar? ¿Qué es mejor? Escuchen bien. Estudiar media hora, una hora fija todos los días, o 2 horas o 3 salteadas. ¿Qué es mejor? ¿Poco y fijo o mucho y no fijo? ¿Por qué fijo es mejor? Porque cuando no está fijo, aunque quieras que sea mucho, la mañana ¿qué dices? La tarde. ¿Y la tarde qué dices? La noche. ¿Y la noche qué dices? Mañana doble. Y al final, nada. Hora fija es lo mejor. ¿Qué hicieron Jajamim? Establecieron primeramente horas de rezo. Hay rezo de la mañana establecido por el horario que Abraham Avinu rezaba, estableció el rezo. Yitzhak la tarde, Jacob la noche. En el Bet HaMikdash también pasaba lo mismo. Habían sacrificios matutinos, había sacrificio en la tarde y había la quemada de todos los sacrificios la noche. Ya tenemos la hora. ¿Qué nos falta ahorita? El texto. La grandeza del Sidur es que empieza a ser escrita antes que se escribió el Zohar y antes que se escribió la Mishnah, que son los dos escritos primeros donde Jajamim, en vez que sea Torah oral, la empiezan a escribir. Las generaciones, cuanto más antes, más grandes son, más elevados son la gente. Por lo tanto, si lo que escribieron el Zohar son cabalistas, Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos, y el que escribió la Mishnah es Rabbi Yehuda Hanasí y los Tanaitas, el Sidur le escriben unas generaciones antes un grupo llamado Anshe Knesset HaGedolah, grandes Jajamim, que entre ellos habían profetas. Se sienta toda esa cumbre en diferentes generaciones, épocas, en total 120 sabios. Ahora nada más quiero que se lo imaginen. 120 sabios con profetas, todos, no sé si discutiendo o no discutiendo, pero llegando a la conclusión de una frase. ¿Cómo se dirá Asher Yatzar? ¿Cómo se dirá Elokai Neshama? ¿Cómo se dirá una verajá? Cuando quieras saber un texto, qué tan profundo es, analiza quién lo escribió. Porque la Torah es muy especial y la estudias
con su cuerpo, con su alma, con su explicación, pshat, remes, drash, sod, y no termina. Hay formas de decir, esta parashá ya la sé. Estúdiala lo que quieras de veces, nunca llegarás al final. ¿Por qué no? Porque viene del infinito. Por lo tanto es infinita. Y si el Creador dicta un texto, por su grandeza, el texto tiene que ser muy especial. ¿Y qué contendrá el texto? Contendrá literal a lo que se refiere, contendrá secretos, contendrá profecías, contendrá numerología. Él lo escribió. Dice el Rambam, cuando se sentaron Anshe Knesset HaGedolah a escribir el Sidur, lo llevaron a nivel de versículos de la Torah, para atinar a los secretos más grandes posibles en las palabras que dices. Profetas que con sus conexiones podrían decir, esa es la voluntad de Dios. Así se dice. Leí un ejemplo maravilloso. Imagínense que nos vamos a una comunidad indígena en pleno Amazonas, gente que no vieron a humanos, no conexión con el planeta, no saben que existe Las Vegas ni nada. Llegas con ellos y le dices, hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Qué difícil la situación aquí. Necesitas medicinas. Y el tipo te dice, agua. ¿Cómo quieres que yo consiga medicinas? Le dices, tranquilo. Sacas el celular y marcas a tu primo en Nueva York. Oye, necesito que mandes un helicóptero y que me tire en la coordenada 884-682 esto de medicinas. Y el tipo te dice, ¿con quién hablas? Y le dices, con mi primo. ¿A dónde está? Nueva York, lejos. ¿Y cómo hablas con él? ¿A cómo hablo con él? Espera, toca video. Mira, hasta le veo. ¿Te pusiste a pensar una vez cómo logras hacer una llamada? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabes marcar? ¿Sabes marcar? Sí. ¿Sabes poner video? Ok. ¿Sabes hacer celular? ¿Chip? ¿Satélites? No. ¿Quién te hizo lo que tienes en la mano? No, celular, ¿qué hace? ¿Quién hizo el celular que tienes en la mano? Grandes expertos en chip, en tecnología, y aprendieron cómo conectar la antena chiquita que está allá con un satélite lejano, y ese conecta con y sube a, tú nada más marcas. Expertos hicieron el celular, ¿sí o no? Ese es el Sidur. El Sidur es un celular. Grandes tzadikim hicieron los teclados, las palabras. Y díganme, en un número, ¿el orden altera o no? Sí, ¿verdad? Pon primero esto, después de esto, al final ese número. Si cambias el orden, no marca. Cuando llegan Jajamim a establecer el rezo, tiene que haber un orden en él. ¿Qué número va primero? ¿Cuál va segundo? Y si la llamada es más lejos, amerita, ¿cómo se dice? La clave de área. Más no, así hicieron todo el Sidur. Nosotros, repito, no sabemos hacer Sidur. No sabemos hacer celular. Cuando tú rezas, lo único que haces que es tocar teclado. Está bien, se vale. Pero que sepas que grandes personajes hicieron esas palabras. ¿Qué sumaron? No, ¿qué sumaron? ¿Qué calcularon ellos para decidir qué palabra se pondrá? ¿En base a qué decidieron las palabras que se pondrán en el Sidur? En base a
conceptos cabalísticos, movimientos celestiales, movimientos angelicales, movimientos divinos. ¿Qué palabra mueve qué y hace A y hace B? ¿Cuánto suma la palabra? ¿Cuántas palabras tendrá cada texto? ¿Cuál es el orden del texto que viene? ¿Por qué primero debe haber este y después del otro? Cuando entregaron el Sidur, miren qué frase leí ayer. Todos los cabalistas desde el día que se entregó el Sidur, y todos los jajamim que hubieron, y todos los libros que se escribieron sobre el Sidur, no son más de una gota en ese océano de sabiduría que contiene el Sidur. Otra vez, todos los que vinieron después que se escribió el Sidur, con su sabiduría y conocimiento y estudio, que escribieron algo sobre el Sidur, que no hay muchos libros de eso, y incluyendo el Arizal, con toda su grandeza, no llegaron a una gota de lo que Anshe Knesset Agdolá pensaron y calcularon a la hora de escribirlo. Lo digo para que sepan que con todo el curso que vamos a dar, con todo lo que intentaré recoger de todo lo que estoy leyendo y exhibiré Bezrat Hashem de la mejor forma con la ayuda divina, va a ser una molécula de la gota. Pero ni modo, por lo menos empezar a saber la maravilla que está escondida detrás de esas simples palabras. Cuando lo traduces a español, lo rematas, lo matas. Modá ani lefaneja, modá, te agradezco yo por hola, lo matas. Por eso en este curso vamos a tener que aprender un poco de hebreo para entender cuál es la diferencia entre modé, ani, sin la palabra alejá, con la palabra alejá, por qué se dice lefaneja, por qué no se dice a ti Hashem, por qué no está el nombre de Hashem. Vamos a tener que aprender el secreto de por qué escribieron lo que escribieron como lo escribieron, porque ahí están todos los secretos. Poca gente al principio de la historia de la humanidad valoraron el poder del rezo. Adam Arishon pecó, Adam y Jabá pecaron. ¿Por qué se justificaron culpando a uno al otro y no rezaron a pedir perdón? Moshe Rabenu les dice al pueblo de Israel: Dios me decretó la muerte y no entrarán conmigo a Eretz Israel, entrarán solitos para conquistar la tierra. ¿Qué dijeron al pueblo de Israel? Está bien, Moshe, te extrañaremos. ¿Por qué Moshe le dice la mala noticia? Para que recen. ¿Por qué no rezaron? Hashem le dice a Noah: estoy enojado, voy a hacer un diluvio. ¿Qué quiere Hashem de Noah? Que rece. ¿Por qué no reza? Factor común de todos ellos y mucho más: nadie creyó que el rezo es tan capaz de incluso cambiar decretos divinos. Mucha gente sin querer queriendo, cuando es Rosh Hashanah, Kippur, incluso unos selijot por allá, acuden a los templos, rezan, se conectan. ¿Con qué fin? Es el día de decisión. Y durante el año no está. No sé si piensan en eso, pero ¿por qué no están? Porque dice: oye, si ya se decretó en Rosh Hashanah, ya se selló en Kippur, doble sello Shana Rabbah, ya, ahora me toca en el año vivir el decreto. ¿Se puede cambiar el decreto? Antes no creían en eso, hasta que llega Moshe Rabenu y logra enseñarnos a todos nosotros el poder tan grande del rezo. Y lo voy a explicar. Hashem le dice a Noah: Bo el ateva. No, perdón. Hashem le dice a Noah: haz una teva.
Y a la teba, hazla tzohar. Hebreo. Tzohar, no, en hebreo tampoco existe esa palabra. Hebreo moderno no existe. Tzohar significa ventana. Haz ventana a la teba. ¿Para qué se hace ventana? Para que entre luz. La luz que entre. Si la ventana está arriba, no es para asomarse, es para recibir luz. ¿Qué se refirió a Kadosh Baruj Hu cuando le dijo a Noach, haz una teba con ventana? Explican Jajamim, teba en hebreo significa palabra. Letra es ot. Varias letras juntas que forman palabra. La palabra se dice en hebreo teba. Letra, palabra, letras. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Noach, pon letras, haz letras. En otras palabras, reza. Podrás cambiar decretos grandes si solo rezas. Pero al rezo, a la teba de tus palabras, hazla una ventana. ¿Qué significa ventana? El rezo que haces es una teba oscura, cuerpo. La sabiduría y la energía que Jajamim establecieron al poner cada palabra es una luz que envuelve cada letra, cada palabra, cada párrafo del rezo. Para que el rezo sea iluminado, ¿qué necesitas hacer a cada palabra? Una ventana. Para que entre la luz e ilumine cada palabra que sacas por tu boca. Palabras de modé, modá, baruch, atá, o lo que digas, shema o amidá, pueden ser palabras opacas, apagadas. Si sabes qué es lo que estás diciendo y por qué establecieron esa palabra y cuál es un poquito de los secretos que contiene esas palabras, abres una ventana para que esas palabras se iluminen. ¿Qué causará letras iluminadas? Que tú te conectas más con lo que dices. Porque ves la energía que contiene las palabras, los secretos que hay en ella. Por eso le dijo a Kadosh Baruj Hu a Noach, Bo el ateba. Tú entra dentro de la teba. En traducción de lo que estamos viendo, que la teba es palabras de rezo. Cuando reces, métete en esas palabras. ¿Dicen shachrit a veces? ¿Sí o no? No sé si lo dicen completo, no están obligadas. Pero hay una parte en el rezo de shachrit que todos se concentran. ¿Dónde es? Hay una parte en el rezo que no hay forma de decir si no te concentras. No, la amida puedes decirlo volando. La shema puedes volar, pones la mano y sigues durmiendo. Chistosamente es cuando al final dices, este es el salmo que leían los levitas en el día. Y de repente todos tienen que pensar, ¿qué día es hoy? Es la única parte que aseguras la concentración. El rezo puede estar uno volando. Pero cuando sabes lo que contiene esas palabras, te identificas. Llenas las letras de luz. Y por eso tu tefilá es diferente. Hay tefilot opacadas y apagadas que se vale, llegan. Espero que Akadosh Baruj Hu siempre la responda para bien. No hay problema en rezar sin este curso que vamos a pasar. No quiero que alguien diga, entonces, si no lo hago bien, no lo hago del todo. No. El rezo vale también cuando son palabras que no entiendes. Al final todo el rezo puede funcionar como abracadabra. ¿Qué es abracadabra? Abracadabra son dos palabras en hebreo. Aunque la usan en el mundo, nacieron en el judaísmo. Abracadabra es hebra que adaberá. Voy a crear en base a lo que voy a decir. Hebra que daberá. Abracadabra ya lo usaban todos los magos para decir, voy a decir algo y va a salir algo. Ni dice ni sale, ya lo tiene preparado. Pero en verdad,
en el rezo es abracadabra. Creas cosas a raíz, a raíz de las palabras que mencionas. Solo que si las mencionas con entendimiento, tienen mayor fuerza. Hay acciones que se hacen con las manos. Hay sentimientos y habla que se hace con el corazón y con la boca. Pero hay un nivel muy elevado que se llama concentración. Se llama cerebro, entendimiento. Hacer las cosas con las manos es fácil. Decir las palabras que hay que decir también es fácil. Concentrarte siempre en lo que estás diciendo o haciendo es muy difícil. Estudiando vas entendiendo el secreto que hay detrás de las cosas. Por eso, siempre el humano se comunicó con el Creador a través de las plegarias de los rezos. Les voy a hacer un resumen rápido de todas las plegarias que están escritas en la Torá que se realizaron a través de nuestros padres, patriarcas, matriarcas, y cada uno de ellos abrió un canal para lo que tú llegues a pedir algún día. Si vas a pedir hijos, alguien ya lo pidió. El primero que lo pidió, ¿qué causó con esa petición que hizo? Abrió un canal para que esas plegarias se reciban. Ejemplo, Abraham Avinu le pide a Kadosh Baruj Hu que le mande refuá shelema a Abimelech, que a Kadosh Baruj Hu elimine el decreto de Sodoma y Gomorra. Son rezos de Abraham escritos en la Torá. De ahí que se aprendió qué canal se abre, lo que es el poder de rezar por los demás, que el otro tenga refuá shelema, que el decreto malo o negativo que hay sobre alguien, con tus rezos se los cancelarás. Eliezer, segundo rezo registrado, Eliezer pide que su misión se cumpla bien. ¿Cuántas veces tienes misiones en la vida? Y no es fácil lograrlas. Levantas los ojos y dices a Hashem, ayúdame a cumplir mi misión bien. En este caso, ser el casamentero y encontrar la novia de Yitzhak, o cualquier otro casamenterismo que quieras hacer, de encontrar a fulano mengano su parnasá, y a este es la persona, el cliente que necesita. A veces tienes misiones en la vida. Eliezer abre el canal de este tipo de rezos. Yitzhak y Rivka rezan para tener hijos. Cada pareja que reza para que logre tener hijos, ya está el canal de esa petición hecha por Yitzhak y Rivka. Jacob reza de salvación personal, que no le mate su enemigo, en este caso es su hermano Esav. Moshe Rabenu, muy interesante su rezo. Moshe reza que Dios perdone a Miriam el pecado de la Shonará, que Dios perdone a Aarón por el becerro que hizo, que Dios perdone al pueblo de Israel por los pecados que cometieron. Siempre Moshe Rabenu reza que se perdonen los pecados. ¿Qué es lo interesante en el rezo de Moshe? No ataca el problema, ataca él la causa del problema. Si hay un problema es por un pecado. En vez de atacar el problema y rezar por el problema, ¿qué nos enseña Moshe? Pide perdón por el pecado que causó el problema. Otro ejemplo, Manoach, el papá de Shimshon, reza para que a Kadosh Baruj Hu le oriente cómo educar a su hijo Shimshon. Es un alma especial, tengo un hijo especial, ¿cómo se educa? Siempre digo a los padres jóvenes que tienen hijos, la verajá más grande, ¿cuál es? Que Dios te dé la sabiduría para educarlos bien. Lo más difícil. A veces te salen niños apáticos, a veces terremotos, a veces
entienden rápido, a veces no captan cómo se le habla a cada uno. Manoaj estableció el rezo, ayúdame a Kadosh Baruj Hu, cómo educar a este hijo. Haná, muy interesante el rezo de Haná. Haná reza para tener hijos y su gran rezo es gracias por tenerlos. Cuando no tenía, pedía hijos. Cuando tuvo 7 al final, supo rezar y expresarse más de lo que se expresó al pedir, por gracias por todo lo que tengo. ¿Cuántas veces sabemos rezar para que tengamos? Y no sabemos rezar para agradecer todo lo que ya recibimos. ¿Te acuerdas de Dios cuando no tienes? Y como dice el versículo, y cuando engordates y ya tienes todo, pateas. Vaishman yeshurun vaivat. ¿Cuántas palabras tiene la verajá antes de comer pan? 10 palabras. ¿Y cuántas palabras? Muchas son, Birkat Hamazon, mucho más, ¿verdad? Poco para pedir, mucho para agradecer después. ¿Cuánto nos olvidamos de esa parte? Shlomo HaMelech reza a Boreolam para tener inteligencia. Si hay algo en la vida que más tienes que poner énfasis para pedirlo, dame sabiduría, Ribono Shel Olam. ¿Cuál es la primera petición que tenemos en la Amidah? Ata jonen le Adam dat. Y danos jochma, danos biná, denos dat. ¿Por qué? Porque si no tengo jochma no sé manejar ni mi hogar, ni mi persona, ni mi descendencia, ni mi religión, no sé nada. Cada uno que pida a Kadosh Baruj Hu jochma pasa por el canal del rezo que Shlomo HaMelech estableció. Shlomo HaMelech también pide, otra tefila bonita, que todos los que vengan al templo se escuchen sus plegarias. Qué bonito rezo. Una vez, en medio de tu rezo, haz pausa y di, Ribono Shel Olam, mira cuánta gente llegaron. No sé qué está pidiendo esta o qué está pidiendo este. Por favor, Ribono Shel Olam, concédeles las cosas. Detenerse un minuto de tanto pedir por uno y dedicarse a pedir que Dios reciba las plegarias de los demás. El rey Hizquía establece el rezo de perdonar la pena de muerte que Dios le decretó. Hashem le mandó al profeta, al rey Hizquía, diciéndole, ya te vas. Era joven, no se quería casar, no quería tener descendencia real, era rey de Israel. Y Hashem le mandó al profeta que le diga, prepara maletas y aprende la Shema de memoria y mantén contacto con la Hebra. Y Hizquía se pone a rezar y cancela la pena de muerte. Cada vez que está alguien en problemas de salud y reza para que a Kadosh Baruj Hu le cure y le saque de su problema, pasa por el canal del rey Hizquía. El profeta Ishaya rezó para que el enemigo Sanjerib que asitiaba a Jerusalén no logre entrar, que no destruya Jerusalén, que no destruya Israel, que no destruya el Bet HaMikdash. Y su plegaria se recibió. Cada vez que tenemos problemas con enemigos y rezamos para que no logren hacer daño a ninguno en Israel o en el mundo, territorialmente, comunitariamente, esos rezos de salvación de enemigo pasan por el canal del profeta Ishaya. Ir cerrando. Menashe le fue bien en la vida, pero era malagradecido. No creía en Dios, hizo idolatría, metió idolatría al templo, destruyó a Israel con su fe, convirtiéndoles a todos en idólatras. Cuando uno va subiendo y subiendo, Hashem le deja, y de repente, ¡boom!, para abajo todo. Pierde el reinado en la guerra, se le lleva como cautivo y está sentado como un perro en las cárceles de Asiria.
de Ashur, y ahí decide volver en Teshuvah. Está escrito en el Midrash que los malachim cerraban las puertas del cielo para que las plegarias de Menashe no lleguen. Y Akadosh Baruj Hu movió todo y le recibió su Teshuvah, que pidió perdón y regrésame a la gloria que estaba. Y le regresa a Akadosh Baruj Hu a Israel y vuelve a ser rey y vuelve a reinar de forma diferente y maravillosa. Cada persona que perdió su grandeza en su historia personal, perdió su dinero, perdió su paz, tranquilidad, hogar, lo que sea, y pide a Akadosh Baruj Hu perdón para que regrese a la gloria que tenía, a todo lo maravilloso que era antes, pasa por estos rezos de Menashe. El profeta Daniel pidió que algún día volvamos todos a Eretz Israel, que volvamos a construir la tierra y Jerusalén y el Bet HaMikdash, plegarias que 2000 años se hicieron. Y somos testigos cómo esas tefilot de 2000 años la estamos viendo cumpliéndose. Y por último, la tefilá de Ezra Sofer, el cual pedía a Kadosh Baruj Hu, ayúdame a encontrar las palabras correctas y volver en Teshuvah al pueblo. Ezra recibió un pueblo muy asimilado, muy alejado, muy ignorante. El exilio les pegó muchísimo. ¿Cómo hago, decía Ezra, para agarrar un pueblo en su origen sagrado, pero en presente perdido? ¿Qué le digo? Y a Kadosh Baruj Hu le ayudó. Y esa plegaria se recibió. Y Ezra logró restablecer todo el judaísmo en Eretz Israel. ¿Cuántas veces encuentras familias, amigos, primos o familiares cercanos que quieres ayudarles que vuelvan a Teshuvah? Que quieres que se den cuenta de la maravillosa tradición judía, de lo que es Shabbat, lo que es Torah, lo que es Tefilá, y no encuentras las palabras. Tu rezo, Hashem, dame la inteligencia, dame las palabras, dame la fuerza para encontrar qué decir, pasa por el canal de Ezra Sofer. ¿Qué aprendimos de eso? Los rezos tienen canales, los rezos tienen horarios. Paréntesis, Abraham Avinu, ¿qué rezo es? Dijimos, el rezo matutino de la mañana que se llama Boker. Mañana, ¿cómo se dice? Boker. Escriban la palabra Abraham. La segunda letra de Abraham es Bet. Bet de Boker. La segunda letra de Yitzhak, Tzadik, de Tzoraim, que es la tarde. La segunda letra de Jacob, Ain, que es Erev, que es noche. Cada uno estableció horarios de rezo, motivos de rezo. ¿Qué hizo David Amelech? David Amelech agarró todos los motivos que mencioné y hizo salmos de todos ellos. Los salmos hechos, ahora sí, no por Anshe Knesset Agdola. ¿Se acuerdan cuánto les hablé de la grandeza de ellos? Sino sino 400 y cacho, ya no sale la cuenta, 400 y cacho de años antes de Anshe Knesset Agdola. David Amelech, con la conexión máxima que tenía con Akadosh Baruj Hu, se sentaba y escribía palabras que, como me dijo aquí una señora, y tiene razón. Una vez llegó una señora y me dijo, voy a dejar de leer Teilim. Le dije, ¿por qué? Dijo, no entiendo qué tiene que ver lo que está hablando el señor David con mi problema. Mis enemigos, mi esto, para aquí, para acá. Yo tengo problemas de Parnasá. ¿Qué tengo que hablar de 1 millón de enemigos y de esto? Antes que no leían traducción en español, no había Shem Tov. Uno leía Teilim, ¿qué creía que está leyendo? No sé, palabras. Ahora que lo lee en español, dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Respuesta. Cada palabra que el rey David escribió es conexión celular a lo más elevado. Es el indígena ese, sí, Amazonas, le doy el celular y le digo, llámale a tu primo en Kenia.
Y él dice, ¿pero qué tiene que ver el 842 con mi primo? Se llama Fernando. ¿Qué tiene que ver el número? ¿Tiene que ver número con persona? Sí, sí, hay conexiones. Hay conexiones, hay satélites. Recién están descubriendo en los Tehilim todos los secretos y profecías a cosas que están pasando hoy en día. Ya se los dije eso una vez, ¿se acuerdan? Con el submarino Dakar. ¿Se acuerdan eso o no? Se los dije una vez. En el año 71, creo, desapareció un submarino israelí. Se llama Dakar. En Gibraltar eran 70 tripulantes. En Gibraltar bajó un tripulante, un marino, tomó un vuelo a Israel y era el papá de mi amigo, que estaba su esposa aliviándose y le mandaron directamente a Israel para que esté en el parto. Es el único que se salvó. De Gibraltar sale el submarino Dakar y desaparece. Y no se sabe dónde está. 31 años después, sin tener la menor idea dónde está, aparece en Grecia. Ya hundido y todo. Grecia. Era un problema porque las mujeres no se podían casar. No se sabía si fue raptado o se hundieron. El día que se descubrió Dakar, de alguna forma era un día de alivio. Ya, por lo menos ya sabemos lo que pasó. Y me acuerdo, en la radio en Israel, una emisora religiosa, dijo, leamos todos hoy Tehilim, Leilu Nishmat, los muertos. Porque cuando pasó la noticia nadie rezó ni dijo Kadish, porque no se sabía si están vivos o muertos. A lo mejor Kadish, Tehilim para que se encuentren. Al día siguiente sube un ¿cómo se dice? Oyente, uno, y dice al locutor, mire, le quiero contar algo. Usted ayer dijo, leamos Tehilim, Leilu Nishmat. Yo estaba muy apurado, y aunque la gente se tomaron de 10 en 10 salmos, yo dije, leeré uno. ¿Cuál? ¿Cuál de todos los 150 voy a leer? Entonces dice él, el 69 por 69 muertos. Salmo 69. Le dice el locutor, ok, y dice, ¿cómo que? Lee el Salmo 69. Ahora no tengo Tehilim a mano, pero dice así: La Nazaja Shoshanim le David, Salmo de David. Oshieni Elohim, sálvame Dios, porque las aguas llegaron hasta mi nefesh. Tabati, me he hundido. ¿Cómo se lee los que ya lo tienen? Viven. ¿Qué es viven? Son las letras Beyavan, en Grecia. Llegué a las profundidades. Ve'en ma'omad, nadie tiene la menor idea dónde estoy, dónde estamos. ¿Por qué se hundió? Al parecer, el submarino flotó, y a la hora que flotó, una ola le volteó. Entonces, en un momento que se voltea, que no hay nada que hacer. Bati bema'amake ma'im, llegué a las profundidades del mar, porque una ola me Shetafani, sí, como que Yagati bekor'i, ya me cansé llamando, Nihar Geroni pidiendo ayuda, Kalu Enai, ya no veo nada, Meyahel Eloai, ya estoy esperando al encuentro con el Creador. Y ahí sigue el salmo. Como esto encontraron así Dakar y la sala de fiesta de Versailles, que se cayó el piso en la boda de Keren y Asaf. Dice David Amelech, Mizmor le Asaf, les dije no levanten Keren, es el nombre de la novia, movieron las columnas y es lo que pasó allá. El de abajo quitó las columnas para que tenga más espacio. Todo en un salmo que no entiendes qué tiene que ver. Pero con eso nada más les quiero demostrar la diferencia entre lo que un humano como nosotros lee y lo que un tzadik tan grande
esconde en sus palabras. Como esa forma son todos los versículos en la Torá, todos los versículos de los profetas, y todos ellos, un solo libro, le llevaron a esos niveles y se llama el Sidur. Poco hablado, poco estudiado y poco escrito sobre un libro tan profundo que es ese Sidur tan maravilloso. Pero Jajamim, cierro con eso, sabían que el libro que nos van a entregar es el libro que nos acompañará 2000 años de exilio a cada yehudí de cualquier edad, hombre, mujer, tzadik o niño. Todos leerán Modea Ani Lefaneja y sabrán cada uno a su nivel lo que significa. Y hasta que llegue la Geulá es el libro que acompañará al pueblo de Israel. Imagínense cuánto esfuerzo cerebral y espiritual metieron en cada palabra. Inviten a todas vuestras amigas y familiares, vale la pena estudiar ese párrafo corto de bendiciones matutinas para que cada día empecemos con el pie derecho. Muchas gracias.